las situaciones de evaluación, de golpes, de la suba permanente de precio, de la caída salarial, el desánimo que se advierte en estos días en la comunidad parece haberse acrecentado en virtud precisamente de la situación económica. Ayer el centro de San Luis estaba vacío, ¿no? En horas de pleno funcionamiento del comercio, no había gente en la calle ni en los comercios. En algunos supermercados se veía actividad. Hay un lamento permanente por la suba de precios. Han empezado los cuestionamientos por la cuestión de los niveles salariales. En el ámbito local se está divulgando la comunicación de ATE, que ha pedido que haya un incremento para los estatales de inmediato. En el ámbito nacional, los camioneros piden 140% de ajuste. Aparentemente han empezado conversaciones con el sector empresarial, de manera tal que estamos en una situación muy delicada y queríamos tener el análisis del doctor Julio Gambina a propósito de este momento y cómo ve él la situación actual. Como ustedes saben, el doctor Julio Gambina, a quien vuelta a vuelta molestamos, este, pertenece al Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de aquí, que funciona en el ámbito universitario, y es docente de Economía Política de la Universidad de Rosario. Julio Gambina, gracias por atenderme, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, un gusto enorme. Gracias por llamar. ¿Cómo está viendo la situación actual y qué cree que nos va a deparar las medidas que se puedan estar tomando, digamos, en el transcurso de las próximas semanas? Bueno, en principio es muy compleja la situación, usted la describía en la presentación. El tema inflación es la principal preocupación de la población argentina. Más que la inflación, los bajos ingresos que tiene la mayoría de la población, sean trabajadores, jubilados o perceptores de planes sociales. La mayoría empobrecida de la Argentina, ese 40% de las estadísticas, que incluso es un poco más, que tiene dificultades para reproducir la vida cotidiana. Es un problema que no resolvió el macrismo y no resolvió el gobierno actual. Estamos hablando por lo menos de los 8 años. El voto al macrismo fue una expectativa de probar algo distinto. Era el primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional argentina. Y bueno, eso fue una frustración total de 4 años, 3 años de recesión, un endeudamiento muy fuerte y un crecimiento de la inflación. Y la respuesta que debía haber resuelto los temas el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández fue también visto con el resultado de las elecciones del domingo, también un fracaso, sobre todo en este plano de imposibilidad de domesticar la inflación. Y de esta manera las dos grandes propuestas políticas novedosas de estos últimos 20 años, el kirchnerismo por un lado y el macrismo por otro, dos proyectos políticos que lideraban coaliciones que disputaban el gobierno en la Argentina. Todo hacía parecer que la disputa por la renovación presidencial ahora era entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, y apareció lo que se llama un cisne negro, que es esta propuesta de Milei, que está expresando una primera minoría crítica con las respuestas políticas de los últimos años, que expresa una nueva búsqueda, que cuando uno ve los nombres con los que se rodea el candidato más votado en las primarias, es un retorno violento a la década del 90, la década del 90 que terminó con el canto que se vayan todos, desde una rebelión popular que quería cambiar esa política de ajuste, de reformas reaccionarias, y el canto que se vayan todos volvió ahora
de la mano de un sujeto político difícil de calificar. Es difícil calificar el votante de Milei. ¿Por qué votaron a Milei? ¿Cuáles son las motivaciones que lo lleva a darle ese carácter de primera minoría? Y entonces es curioso que un canto que se vayan todos se cante ahora para un candidato que va a llevar como principales asesores a los nombres que hicieron la economía de los años 90. Estoy pensando en Roque Sí, Fernández, sí. presidente del Banco Central, ministro de Economía, Carlos Rodríguez, vicepresidente del Banco Central, bueno, los elogios permanentes a Cavallo, funcionario emblemático del menemismo y de la alianza, y de tristes recuerdos sobre el tema deuda en el Banco Central en tiempos de la dictadura militar. Digamos, vuelven todos los nombres del que se vayan todos, y ahora con el mismo canto, que se vayan todos, es decir, que se vayan todos los que actuaron en el proceso post-crisis del 2001. Por eso es preocupante, y es preocupante no solo por lo que se viene a futuros, porque yo digo medio en broma, eso que se viene ya vino, porque el día lunes, ni bien terminada la elección, la respuesta gubernamental fue una devaluación. Y la devaluación es un mecanismo de transferencia de ingresos de los que más tienen a los que más tienen. Claro. La devaluación era lo que pedían los grandes productores y exportadores, que incluso no satisfechos siguieron después de la devaluación del lunes, martes y miércoles, presionando una fortísima presión cambiaria, donde los dólares de bursátiles, financieros, legales, se dispararon de una forma muy importante. Y ni hablar del del ilegal, que aunque es un mercado minúsculo, es la vanguardia que tira y marca esta tendencia expectativa por el tipo de cambio, y que sin lugar a dudas impacta en precios, que es lo que se ve. No solo hay menos compra porque hay escasa capacidad de ingreso de parte de los consumidores, sino que también hay relativa especulación en ciertos ámbitos del comercio o de la distribución, de la circulación, porque no se conocen precios ante esta incertidumbre que hay con las divisas. Y en el mientras tanto, no solo el gobierno viaja a Washington a reunirse con el Fondo Monetario la próxima semana para asegurar los desembolsos del Fondo Monetario, sino que el Fondo Monetario también ya anunció conversaciones con los sectores de la oposición pensando en la transición. Sí, efectivamente. Por lo tanto, comprometer mucho más esa hipoteca que supone el endeudamiento externo. Doctor, obviamente que comprendo las diferencias ideológicas, pero yo quiero saber si de lo que usted alcanza a apreciar, de lo que usted ha estudiado y pueda conocer de información en materia económica y de planes económicos, si usted piensa que hay alguna posibilidad, aún con todas las disidencias que usted tenga, de que Milei, supongamos que llegara a ser presidente, pueda tener alguna posibilidad de reencaminar y reconstituir aspectos de la economía que beneficien al pueblo. A ver, por eso fui para el año 90. En el 90 la inflación se bajó brutalmente, e incluso la población llegó a valorar la estabilidad. La estabilidad era un valor. Pero claro, se bajó la inflación, se logró la estabilidad, un dólar igual a un peso, y terminamos esa década con una crisis como la del 2001, una devaluación muy importante, y una pobreza que alcanzó el 57% de la población, un desempleo que llegó al 21,5% en la medición de mayo del 2002. O sea, las consecuencias sociales
de ese plan de ajuste y reestructuración que logró bajar la inflación tuvo un impacto social regresivo. Entonces la pregunta es, la propuesta de dolarización, que es la propuesta simbólica más importante y más simple, incluso me parece que es algo que atrapó a los votantes, porque cuando a cualquier economista o político se le pregunta, bueno, ¿qué hace usted para bajar la inflación? Y da una explicación razonada, amplia, profunda, y dice va a durar un tiempo, bueno, ya el que está escuchando no escucha más. En cambio, cuando Milei contesta yo voy a dolarizar la economía, y claro, todos piensan, bueno, cobraré en dólares, nos manejaremos con dólares, como si esa solución mágica resuelve los temas. Nosotros tenemos la experiencia de los 90, que hay que recuperarla, que cuando ya no había dinero, no había dolarización, había convertibilidad, pero un peso era igual a un dólar, y cuando no había dinero se acudieron a las monedas provinciales. Todos se van a acordar de Festival de Bono. el Festival de Bono, los patacones, en fin, todas esas monedas que las provincias incluso tuvieron que emitir para pagar los sueldos de sus estatales. Muchas monedas de las cuales después circulaban a menor valor, no se recibían por su valor pleno. O sea que hay un deterioro de la calidad de vida de la población. Y muchos de los problemas que hoy tenemos vienen de aquellos años 90, de las extendidas privatizaciones de empresas públicas, de una tendencia generalizada a la privatización. Y ahora se anuncia, bueno, a privatizar prácticamente todo. Ahora está puesto en el tapete la privatización de la ciencia, la técnica, del propio CONICET. Sí. Es para pensar, estamos hablando en el ámbito de la universidad. Bueno, la Argentina tiene una trayectoria, una tradición histórica de universidad pública, de escuela pública, de enseñanza pública, y yo tengo muchas cosas para criticar de la escuela pública, de la enseñanza pública, de la universidad pública, pero ir contra eso va a suponer un mayor nivel de exclusión, y es una propuesta que está claramente diciendo que el que tenga dinero va a poder resolver la salud, la educación. Y claro, lamentablemente es una propuesta que ha atravesado a la sociedad en su conjunto, porque no hay 7 millones de votos solo de ricos que se van a beneficiar con privatizaciones. Ahora ¿cómo es Empobrecidos que han votado eso. ¿Cómo es ustedes también en el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz están haciendo bastante actividad de estudio de la sociedad y de, bueno, por la economía misma lo tienen que hacer, y de los comportamientos de las personas, etcétera? No le encontramos explicación a ciertos temas que se han dado, a ciertas cuestiones que están marcando la elección de las PASO. Aquí en San Luis, por ejemplo, el triunfo de Milei ha sido más amplio que en otros lugares, que en otras provincias. Solamente en 2 provincias ha tenido el nivel que ha tenido aquí en San Luis. Y ayer, analizando aquí en el programa todos los circuitos electorales, Javier Mamí nos mostraba cómo hasta en los sectores de los barrios de emergencia que tenemos, donde se han estado haciendo obras para poder urbanizarlos, los asentamientos más recientes y en peores condiciones sociales, donde vive más gente que tiene acceso a planes sociales tan extendidos en San Luis, han ganado por el 60 y tantos % de los votos. ¿Cómo, ¿Cómo podría llegarse a explicar una situación como esta cuando precisamente no pareciera que vaya a tener un carácter, digamos, de la política que vaya a implementar Milei, como la que pudieron haber tenido otros más beneficiosos para esos sectores? Yo creo que hay que mirarlo, hay que analizar qué está pasando con la sociedad argentina y mundial. Y hay un gran descrédito en la política. Yo dije muy rápidamente, por el tiempo que tenemos, que venimos de 8 años de frustración,
los 4 años del macrismo fueron un retroceso muy importante. Y estos últimos 4 años, en términos sociales, fueron de deterioro de las condiciones de vida de esa mayoría empobrecida. La economía argentina está creciendo, en los últimos años viene creciendo, pero no distribuye equitativamente. Por lo tanto, muchas de esas personas empobrecidas, uno dice que ya no tienen nada que perder, no los ilusiona ni los 4 años previos a los actuales 4 años. O sea, estos últimos 8 años son años para descreer de respuesta. Y si la respuesta del gobierno el lunes es devaluar, yo lo escuchaba anoche al ministro de Economía, candidato, decir que están viendo medidas compensatorias, quizás un aumento de suma fija. Bueno, ¿qué habrá para esos millones de personas que están en situación irregular, que viven de changa? En la pandemia se resolvió el IFE, que fue un paliativo. Bueno, hoy podría pensarse una medida similar, pero la respuesta fue una devaluación. ¿Quién pedía devaluación? Los sectores populares pedían devaluación que se termina trasladando a precios. No. Entonces, perdido por perdido, hasta yo podría decir una respuesta simple es, se acude al pensamiento mágico, a ese que dice, yo te resuelvo todo con la dolarización, yo te resuelvo todo con la motosierra, voy y elimino el CONICET, elimino la gratuidad de la universidad pública, elimino el gasto en salud pública, y de esa manera vamos a tener resuelto y el mercado va a resolver todo. Entonces, perdido por perdido, apuesto por ese lado. Me da la sensación que hay un desgaste, un descrédito, y las propias organizaciones sociales, políticas, populares de larga tradición de lucha en la Argentina han estado contenidas. Una parte de la contención viene por los planes sociales, lo que históricamente se llama clientelismo, en el sentido de que se contiene a una parte de la población con escasos recursos públicos. Pensemos desde el propio 2002, el plan Jefas y Jefas de Hogar, que impuso Duhalde a cargo del Poder Ejecutivo en el 2002, era sacar a la gente de la calle, que era la gente que estaba protestando y reclamando el que se vayan todos. Se pedían ingresos para la vida cotidiana, y ahí apareció el plan Jefes y Jefas de Hogar. Eso ha ido cambiando de nombre y se ha ido Extendiendo y generalizando de una manera... Y convoca la desmovilización. Claro. Porque hay lo que hay que pensar ahora, que la política no son solo las elecciones, sino que la política es la capacidad de organización y lucha del movimiento social popular. Y esa es la otra perspectiva del análisis político que hay que hacer, porque claro, estamos discutiendo las elecciones y hay que concentrarse en las primarias y las elecciones de octubre y eventualmente las de noviembre si hay segunda vuelta. Pero la política también es qué tipo de respuesta genera la sociedad en demanda por sus reivindicaciones. Doctor, le agradezco mucho sus conceptos y Bueno, disculpe la insistencia en molestarlo. No, es un placer enorme. Gracias a ustedes por llamar. Bueno, que esté usted muy bien, ¿eh? El doctor Julio Gambina, docente de Economía Política de la Universidad de Rosario, miembro del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Bueno, los datos del tiempo, por favor. Sí, Mario, 8 de la mañana con 28 minutos, la temperatura actual es de 8 grados.